Grupo CIPSE presenta. Buenas noches y gracias por acompañarnos a esta nueva emisión del Poder de la Pluma, un sitio para conversar con los especialistas que escriben en la sección de opinión El Poder de la Pluma de Milenio Novedades. Hoy hablaremos de las luminarias de la ciudad de Mérida. El 13 de julio, un tema que pareciera estar apagado en Mérida volvió a encenderse, el de las luminarias. Y es que ese día, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió su fallo final contra el Ayuntamiento de Mérida, que debía pagar más de 200 millones de pesos a una institución financiera que varios meses atrás habría comprado la cartera vencida a la empresa ABC Leasing, que en un principio fue la que demandó al municipio por el incumplimiento del pago. Los ministros decidieron desechar el recurso de revisión interpuesto por el ayuntamiento a la sentencia del Sexto Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito, que obligaba a la comuna a pagar más de 280 millones por concepto de rentas vencidas e intereses moratorios al banco. Los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional emitieron su postura respecto a las responsabilidades. Los reflectores se enfocaron más en el tema político que en lo legal, ya que por un lado, el blanquiazul aseguró que las decisiones se hicieron de manera correcta y por el otro lado, el tricolor anunciaba que este adeudo se debía a un capricho. El Ayuntamiento de Mérida aseguró que cuenta con un fondo de reserva en caso de tener que recurrir a un crédito para cubrir el compromiso contraído en anteriores administraciones. Actualmente, el tema permanece activo y se está a la espera de conocer el monto final, ya que se habla de algunos millones más y también cómo se van a pagar. Esta noche nos acompaña José Luis Ripoll Gómez, maestro y doctor en Derecho por la UNAM, exdirector del Instituto de Investigación Legislativa del Congreso del Estado, también profesor de licenciatura y posgrado en distintas instituciones educativas. Además nos acompaña Luis Correa Mena, quien fue presidente municipal de Mérida, coordinador de la precampaña de Santiago Krill a la presidencia, diputado federal por Yucatán y se desempeñó en distintos cargos en el sector privado. Es fundador de la sección El Poder de la Pluma de Milenio Novedades. Esta noche también en el estudio nos acompaña Carlos Sobrino Sierra, economista y político mexicano. Fue miembro del Partido Revolucionario Institucional y presidente estatal del PRI, senador y diputado federal, colaborador del Poder de la Pluma con su columna Prisma. De igual manera nos acompaña Martiriano Alcocer Álvarez, director de la sección de opinión El Poder de la Pluma del periódico Milenio Novedades, periodista, maestro y escritor. Ya estamos aquí, vamos a hablar, decíamos, de las luminarias, de la parte legal de este asunto que tiene muchas aristas. Carlos Sobrino. Yo creo que este tema es un asunto, si lo ves desde el punto de vista jurídico, que fue mal atendido jurídicamente por parte del ayuntamiento. Hay un procedimiento para que cualquier contrato entre terceros pueda concluirse de manera no unilateral. Obviamente se tienen que sentar las dos partes y hacerlo frente a la autoridad. Cuando lo logran conciliar incluso previamente a la autoridad, solo llevan las conclusiones a la autoridad para cerrar el caso. Pero se asemeja, diríamos, a cualquier operación que un particular hace con alguien que le va a suministrar un bien y para eso se firma un contrato, ¿no? En ese contrato que se hizo en el ayuntamiento anterior al de Renán Barrera con Angélica Araujo, pues habían firmado en unanimidad todos los regidores, incluyendo los de Acción Nacional. Los argumentos posteriores que sin duda dio Renán pueden estar debidamente bien argumentados, pues dio posteriormente paso a una acción que toma el Ayuntamiento de Mérida de acabar con el contrato y bueno, pues las consecuencias de eso se vienen a leer
4 años después, cuando termine el proceso legal, y ahora tenemos un compromiso mayor de adeudo. No sé cuánto, hay muchas cifras. Yo me quedo con la cifra que dieron las últimas versiones, los medios, que se acerca a los 500 millones de pesos. Allá se incluyen las obligaciones frente a la defensa que ganó Santander, todo el costo jurídico, el perdedor lo absorbe. Las lámparas las tienen que devolver en las condiciones en las que estaban. Si no las tienen, las tienen que reponer. Y eso pues evitará saber la suma exacta. Es cuanto tengo que opinar. Creo que la decisión jurídica administrativa fue incorrecta a pesar de los argumentos dados por el alcalde en su oportunidad. Luis Correa. Aun cuando hubiera otras formas de ver esto, ubicándonos nada más en el comentario que hace Carlos Sobrino en este momento, la cuestión jurídica, yo he oído comentarios de que no se litigó y de alguna manera pareciera ser que el no haberse entablado el juicio en contra del prestador del servicio o el arrendador del servicio de alumbrado, en ese entonces ABC Leasing, pareciera ser que no se litigó. En primer lugar, se litiga en distinto tiempo, se litiga para no pagar lo faltante del contrato, entonces un litigio hay. Y un litigio que desafortunadamente ante las instancias que se promovió se perdió y se perdió por diferentes causas. Habría que ver exactamente los fallos, las sentencias, para ver que incluso con argumentación contradictoria entre lo contencioso administrativo y el colegiado, es como se le rechaza al ayuntamiento lo que solicitaba. Lo que yo he comentado en otro sentido, no en lo jurídico, porque también en la cuestión legal, más que de justicia, en la cuestión legal también habría que ver, señala Carlos, que todos los regidores firmaron. Cierto es que la contratación del arrendamiento para el alumbrado público en Mérida pasó por el Cabildo como corresponde, pero se dice, la verdad no conozco el dato exacto si es así, que los términos del contrato que se firmó en la administración de Angélica Araujo no pasaron por la aprobación del Cabildo y las 18 modificaciones a dicho contrato tampoco. Y los términos de un contrato tienen que pasar por aprobación del Cabildo. Incluso a mí me tocó un asunto de la administración anterior que a mí me interesaba y tuvo que pasar por el Cabildo para autorizar los términos y dichos términos no fueron aprobados. Uno de ellos, importantísimo, es donde se le transfieren los derechos de cobranza al banco y no las obligaciones de la prestación del servicio de alumbrado. Donde entonces tienes por un lado a un banco que te está descontando de tu chequera el recurso y por otro lado un prestador de servicio que no asume su responsabilidad. Entonces, bueno, habría que ver más adelante si quieren ya abordar desde otro aspecto la cuestión social, la cuestión política, pues lo abordaremos porque me parece que el abogado tiene algo que decir al respecto. José Luis. Sí, lo bonito del derecho para los que nos dedicamos a las ciencias jurídicas es que nos arroja datos duros. Y los datos duros es que en las 3 instancias legales que pasó este asunto, en las 3 instancias lo perdió el ayuntamiento. Es decir, y eso tiene una consecuencia. Es otro dato duro, que hay una consecuencia. Y esa consecuencia se traduce en más de 200 millones de pesos que el ayuntamiento tiene que devolver. Cuando estamos en un problema en México, que la falta de liquidez de los ayuntamientos, me parece que es un error que tiene que ventilarse, tiene que verse con la responsabilidad que esto conlleva. Sí, si me permites, José, me parece que el dato duro casi inevitable es que el ayuntamiento va a pagar. Eso que hubo una sentencia que se tiene que respetar. Ahora, el dato duro, tanto sentencia como pago obligatorio, nos lleva necesariamente a creer que la resolución de dichas instancias fue justa. Conoces perfectamente los términos de la sentencia y en qué sustentaron sus dichos, porque que yo sepa, las sentencias son sustentadas en términos contradictorios. Una, porque el representante jurídico o quien firmó la demanda actuó como funcionario público y caso contrario en la siguiente instancia que por haber actuado de manera privada como ciudadano.
Entonces, si bien la ley nos va a obligar a todos los meridanos vía el erario meridano a pagar dicho recurso, no necesariamente tuvo que haber sido una sentencia de calidad y muchísimo menos justa, porque tú sabes que independientemente de la moral, que en esto no tiene nada que ver, sí tiene que ver la cuestión de la justicia. Los jueces no son para aplicar la ley, son para producir justicia, ¿no? Les pido un momento, ya tenemos que ir a una pausa porque a mí me están persiguiendo, pero está buena la conversación esta noche. Siga con nosotros, 930-1500 si quiere sumarse a esta conversación. Enseguida volvemos. Está muy buena la conversación esta noche. Por favor, permanezca con nosotros. José Luis tenía la palabra. Sí, lo que hay que tener mucho cuidado es que no porque la resolución no vaya en un sentido, significa que las partes que intervienen van a considerar esa propia sentencia como injusta. Hay que tener mucho cuidado con eso. No porque no beneficie a una parte, significa que la sentencia es injusta. Las reglas del juego están puestas y cuando las partes se someten al Estado de Derecho en el que vivimos en México, hay que tener mucho cuidado de no criticar una sentencia porque no nos favorezca. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso. Yo quisiera hacer un comentario. Tiene razón Luis cuando dice que hay una controversia cuando se autoriza el contrato, pero como el contrato no solamente lo tenía que autorizar el ayuntamiento, sino también el Congreso, reclamaba también la revisión del Congreso y la autorización del mismo. Dos grupos legislativos, diríamos, tomaron en sus manos el asunto. Yo creo, sin lugar a dudas, que razones políticas y diríamos hasta argumentos pueden haber suficientes. El asunto de lo mercantil, desgraciadamente, es demasiado concreto y práctico. Y como hay un documento previo, ese documento rige porque lo firman y lo avalan, lo convalida el ayuntamiento y lo convalida el Congreso. Si no, el banco no hubiese prestado el dinero. Porque aquí no debemos de separar que es una renta. Porque si queremos creer que el pleito es con ABC Leasing, como creyeron los del ayuntamiento en la época de Renan, pues allá fue el error táctico. Porque el pleito no era con la arrendadora. Era con el banco. Claro, el financiador es el banco. Los argumentos que proporcionaron sí fueron sometidos a pruebas. El ayuntamiento llegó pero, a ver, Carlos, el contenido de los términos del contrato no fueron validados por el Cabildo. Olvídate del Congreso. El Congreso hubiera tenido participación si se hubiera firmado una deuda y técnicamente, desafortunadamente digo yo, técnicamente no es calificado un arrendamiento como deuda. Entonces no se contrató una deuda, es el mismo caso. Sí, pero en el caso del ayuntamiento sí pasó al Congreso y también el Museo Pero el Maya. Cabildo, que era el que tenía que autorizarlo, porque era el que se iba a comprometer, Luis, los regidores no participaron de los términos del contrato. ¿Por qué no rompieron el contrato con esos argumentos, Luis? Bueno, por eso... Ahora te voy a usar tu argumento. Sí. Si estuvo mal, más a mi favor... Eso es lo que se litiga. Pues no se litigó. Eso se presenta. Y le dijeron que no era cierto. Bueno... Una cosa es que se presente, una cosa es que se pueda demostrar eso. Crees, Luis. Claro que no. Para eso están los jueces, ¿no? Desafortunadamente, los jueces fallaron en contra. Bueno, desafortunadamente entonces, no entraron en esa litis. Es que siempre es así, en la litis de lo mercantil. Martiniano. No, yo nomás, yo quería, ¿por qué no dejamos que Luis exponga sus argumentos o lo que piensa, ¿no? Y después lo... Yo en la cuestión legal única y exclusivamente sostendría lo siguiente. Uno, ¿se litigó? Sí se litigó. En otro tiempo del que señala Carlos que se debe haber litigado, antes de suspender el pago. Claro. Aquí se suspendió el pago y se litigó. Y desafortunadamente se perdió el litigio. O sea, que tal vez lo mismo hubiera podido pasar si se litigaba antes de suspender el pago. Bueno, uno. No, si era antes, dos, no. Que el contenido del documento que compromete a un pago al ayuntamiento, en sus términos debió haber pasado por el Cabildo Meridán y solo pasó la voluntad de contratar un sistema de arrendamiento para luminarias, no el contrato, no los términos del contrato, y eso puede y le resta validez al documento firmado. Claro. Tres,
que el documento del que se deriva hoy una deuda, ya no un arrendamiento, es firmado durante la administración de Angélica Araujo. Claro. Eso es un hecho. Y que los datos duros que sostiene José, que arroja una presentación de una demanda ante un juzgado y una resolución porque hay compromiso de pago y una sentencia primero y un compromiso de pago, una obligatoriedad de pago, no necesariamente, en el sentido que favorezca a unos o a otros, no necesariamente son Luis, ¿vamos justos. a pagar o no? Yo creo que sí se va a tener que pagar. Ese es Se el- va a tener ese que es el pagar. resultado Se va a final, tener ¿no? que pagar, es la pregunta. Yo creo, Carlos. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Y deriva ¿Y de de un dónde se contrato va a firmado pagar? por Angélica Araujo. Sí, pero de una decisión administrativa mal tomada de Renán Barrera. ¿Por qué no Si no se aceptas hubiera- esa parte? No, Luis, es muy fácil Sí, aceptar la realidad. Es y muy ya. fácil y la realidad Yo ya te es acepté la otra, la Luis. realidad que se... Ya te acepté que tienes razón. Ah, en veníamos lo que a te conversar, No, Carlos. sí a conversar, pero ¿por qué no aceptas que estuvo mal el A ver. rompimiento del No, convenio? yo no. Unilateralmente. Yo no, porque en su momento, independientemente de la conclusión que hay hoy, expresé públicamente que me pareció un acierto como alcalde tomar esa decisión y prestarle un derecho constitucional de alumbrado público al ciudadano meridano. Lo dije antes, no me voy a desdecir años bueno. después. Lo que hay que recordarle a nuestros Porque creo en amigos del auditorio es que las tres instancias, que son las instancias legalmente aceptadas en nuestro país, pasaron, digamos, el flujo y en cada una de las instancias hubo una sentencia, una resolución. Y la misma resolución fue en ese mismo sentido. Es decir, ya está agotada la vía de la verdad jurídica. A eso me refiero con los datos duros. Que hay verdades jurídicas, más allá que se sean morales o de otra naturaleza o éticas. Pues, la verdad jurídica es que hay una sentencia y esa sentencia es condenatoria del ayuntamiento. Y esa condena es de más de 200 millones de pesos. Sí. Que hay que pagar. Y van a salir de los recursos de los meridanos. Sí, De algún lado tiene que ¿De salir dónde ese iba a recurso. salir el pago de las rentas que se dejaron de hacer? Claro. Solo que O sea, más caras ahora, nada ¿no? más. Como al doble. Nada más. Nada más caras. Eso al lo doble. dices tú, De algo- todavía de no lo algo- sabemos. de algo Sí, tiene- Todavía no hay vamos a- una conclusión al Claro, respecto, cuando la Carlos. haya lo vemos con Claro. cifras. En algún Tienes lugar razón. tiene que aparecer el recurso y pagar. Claro. Y eso va a significar que se va a dejar Claro. de destinar para otras necesidades de Si la población. antes Pero del asunto legal es que las instancias las dieron todas en contra por Sí. Sí, para sí. bien o para mal, porque así se hicieron los... Así es. Y la sentencia es condenatoria al ayuntamiento de todas pagar las más de instancias. 200 Y agregar, millones de pesos. las sentencias son producto de los argumentos que llevó el ayuntamiento, no son producto de otra cosa. Bueno, ¿quién Del recurrió, razonamiento. a la Suprema Corte? El Fue- ayuntamiento. El ayuntamiento. el ayuntamiento. Y como le fue en contra, Ahora, dejaron de ser el- moralmente aptos para calificar eso. Tanto el tribunal tú dices colegiado moral, yo digo justicia. como la ¿ah? Suprema A ver, Corte, José. las dos instancias Es lo mismo. de tribunales de alzada, lo que es mismo. el tribunal colegiado Prácticamente y la en Suprema jurídico, Corte, tanto los dos ratificaron la sentencia Claro. de primera instancia del Tribunal de la Carranza, de Justicia ¿Ratificaron Fiscal y o no Administrativa. entraron al estudio del tema? No, digamos que ¿Cuál fue el la sentido de la sentencia? sentencia, el sentido de la sentencia digo, está bien. Pero la analizas. resolución. ¿Qué es lo que yo decía, Sí, José? claro, no es- no- si no tú es no me conoces consta, la sí. sentencia, según entiendo, lo que juzgaron o lo que sentenciaron fue la representación de que presentó el pleito jurídico, no el tema. No entraron a la litis y menos entró la Suprema Corte, porque tú sabes que se hizo un proyecto que abordaba la litis, como se dice jurídicamente y como se dice coloquialmente, o abordaba el tema. Y simple y sencillamente dicho proyecto, después de haber sido publicado, ni siquiera fue presentado al Pleno de la Suprema Corte y solo se abordó el aceptar la demanda de amparo o rechazar. Y fue lo que se rechazó. Seguramente sin no entrar al no hubieron argumento del elementos tema. para aceptar Claro. y conocer de fondo el ¿Cuántas asunto. propuestas? ¿Y qué pasó con el proyecto? Si Es que cuando había. tú haces un Sí, proyecto la como Suprema, secretario es uno, la Suprema no se puede cinco. negar a denegación de justicia, tiene que resolver. Y fueron Pero 4 votos resolvieron. contra 1. Pero Cuatro no, contra uno. finalmente hasta el que hizo el proyecto votó a favor. Porque al le- revés, José. Porque ni 5-0, siquiera entonces. quisieron entrar al tema. Entraron solo a rechazar el amparo y tú como abogado podrás presumir, como presumen miles y miles de ciudadanos comunes y corrientes sin tus conocimientos jurídicos, que la Corte lo que quiso es no tener más trabajo. Porque si no, todos los litigios de amparo entre autoridades municipales iban a empezar a llegar a él cuando instancias menores les fallaran adversamente.
Yo Sí, no es trabajo sencillo. en el Poder Judicial Claro, Federal, pero no. te puedo decir que la No Corte es así. no se niega por Claro. eso. No Bueno, va por allá. eso- Vamos eso a una es muy pausa, ligero. está muy intensa la conversación. Hoy quédese con nosotros, 930-1500. Volvemos. Estamos de regreso, vamos corriendo porque nos quedan 5 minutos. Por favor, para conclusión. concluir, Yo creo, diría... perdón, Carlos, yo creo que aquí tendríamos que sacar una conclusión que le dé luz al ciudadano común y corriente de lo que pasó y las consecuencias. Yo creo que eso es lo más importante, porque hay mucha gente que se deja llevar por una o por otra versión, y por eso creo que es importante que el jurista nos define exactamente qué es lo que pasó. Y que, bueno, las consecuencias ya las sabemos, ¿no? Hay que pagar. Vamos a pagar. Se dejó de Sí. pagar y va a haber que vamos pagar. Y más. Y que estamos obligados a lo que sentenció la Suprema el Poder Corte. Judicial. Eso no queda... No Esa es queda una conclusión de muy, otra. muy obvia que no tiene discusión. Lo que yo podría concluir es esto. El asunto legal ya se discutió demasiado. Simplemente diría que es de humanos errar. ¿Cuál es el problema de entender que no puedes sacar una conclusión de que hiciste bien en no llevar los caminos legales que la propia ley te permite? Eso haya presentado posterior a la decisión unilateral de dejar de pagar, no haber presentado las pruebas y los argumentos en los momentos en los que tuvo que presentarlo, ¿verdad? Son asuntos de lo legal. Lo cierto es que lo demás es una discusión política y como tal se debe de tomar, son opiniones que se derivan muy subjetivas y muy partidistas. En el asunto de las luces simplemente puedo concluir diciendo, como decía mi abuelita, ¿verdad? Más vale un mal arreglo que un gran pleito que al final sabías que ibas a perder. Porque en los argumentos previos, ¿verdad? Tenías esa posibilidad enorme. Entonces, bajo esa tesis diría yo que independientemente de que haya tomado una decisión correcta de cambiar las lámparas por poner nuevas lámparas adecuadas, debió de haberlo hecho correctamente, nada más. José Luis. Sí, yo concluyo que hay que entender, y los amigos tienen que entender, que las decisiones de los tribunales no necesariamente necesitan ser populares. Hay decisiones que a veces son duras, que no van a favor de lo que la mayoría de la gente piensa, pero finalmente para eso están los tribunales, para impartir justicia. Y la justicia, no porque no me favorezca a mí, significa que no se pueda, que no sea válida la justicia. Yo concluyo con eso. Y otro aspecto que se llegó a manejar en algunos medios es que la Corte no tampoco ve aspectos morales. La Corte ve aspectos de legalidad, respeto del principio de legalidad, someterse a la ley, tanto la autoridad como los ciudadanos, que fue en este caso del problema entre el ayuntamiento y ABCLS. Gracias. Luis, un minuto. Rápidamente, primero nada más que rechazo que la Corte solo ve cuestiones de legalidad porque ve cuestiones de justicia. Los jueces son para eso, para que si hay un debate entre la ley, procure la justicia. Esa es la razón de los jueces, si no era una aplicación de la letra. Y yo concluiría con una invitación que he hecho en otros foros, que es los que tienen los datos de todo este pleito, si el contrato original, si pasó por el cabildo, si cumplió la norma o no la cumplió, si la sentencia dice tal o cual cosa, hombre, que los presenten. No hagan de esto un coro a favor o en contra de los que están peleándose políticamente, sino que den los documentos para que el ciudadano sepa juzgar con mayor elemento para las próximas ocasiones, sobre todo electorales. Martiniano, 30 segundos. Pues darle las gracias a Luis, a Carlos, a José Luis, porque hoy sí hubo un buen debate y creo que hace mucha luz para que la gente, sobre todo yo tomo lo que dice Luis, vamos a conocer los documentos, vamos a ver qué dicen, vamos a analizarlo todo y eso tendría que ser una labor de cada ciudadano que esté interesado en conocer y que tenga interés en que su ciudad prospere y sea una ciudad bien iluminada. ¿Sí? En todo sentido. En todo sentido. Gracias a todos. Buenas noches. El Poder de la Pluma.